Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Coding Now. El día de hoy, como lo vieron en la descripción de este video, trabajaremos un website desde cero, aplicando únicamente tecnologías de HTML y CSS. Lo realizaremos totalmente adaptable a dispositivos móviles y posteriormente lo publicaremos en GitHub Page, que es una especie de servidor gratuito que nos permite publicar sitios web que sean netamente de maquetación, ¿vale? Entonces por acá les estoy mostrando el diseño que vamos a trabajar. De paso aprovecho para darle los derechos de autor. Este diseño que acá lo estamos viendo de manera completa, ya lo miraremos cada sección por separado, pero quiero dar los derechos de autor. Específicamente lo encontré acá en Pinterest, el enlace lo dejaré en la descripción del video, y también acá está el enlace para Behance, donde aparece el aparente diseñador, Daniel Landaeta. Entonces pues nada, este diseño es de él, lógicamente no lo diseñé yo, pero vamos a hacer el desarrollo basándonos en esta estructura. La mayoría de las imágenes las encontré en internet, los iconos y demás, los cuales, como ya les he comentado, les compartiré en la descripción del video. Ya aquí tengo listo todos los elementos necesarios, además de las imágenes, el logo. También tenemos un archivo con los colores y las tipografías que vamos a utilizar, y por otro lado un archivo con todos los textos, para que no perdamos tiempo en tratar de traducir, sino simplemente abrimos el archivo de textos, copiamos, pegamos y continuamos con el desarrollo para no demorarnos tanto con el tema de la redacción o digitación. Entonces nada, yo ya creé dentro de mi escritorio una carpetilla que se llama website. Dentro de website creé una carpeta de imágenes donde tengo ya todo lo que son recursos. Como les digo, ustedes van a tener acceso a estos medios. De hecho, estoy pensando en optimizar diferentes imágenes con diferentes paletas de colores para que no sea simplemente la plantilla para la parte de logística, que es como está pensada, sino que van a darse cuenta que al utilizar otra paleta de colores y otras imágenes con la misma estructura de contenidos, podremos tener diferentes sitios web. Entonces lo más probable es que separe por grupos, por carpetas, para diferentes tipos de sitios, ¿vale? Para diferentes contenidos, por así mencionarlo. Entonces miremos un poco por acá el sitio. Pues nada, tenemos la sección header o cabecera, en la cual encontramos dos secciones de menú. En este caso yo solo voy a aplicar el menú superior. ¿Listo? Tendremos lo que se conoce como el giro o bienvenida, que muy comúnmente tiene también un carrusel y demás. Pero en este caso no estamos aplicando ninguna librería para esto, ni hemos visto JavaScript, entonces lo vamos a tener como una imagen sencillamente. ¿Listo? Por acá tenemos una sección como de servicios destacados. Tenemos una bienvenida donde se habla sobre pues, de qué trata la empresa Transmax. Tienen como los diferentes clientes o asociados. Esa partecita sí la vamos a quedar debiendo porque no exporté esos recursos. Luego tenemos pues como un carrusel de diferentes servicios. Por lo pronto no hemos visto nada de JavaScript, simplemente dejaremos las tres secciones. Haremos esta sección la vamos a cambiar un poco. Después de esta realizaremos esta siguiente sección, que es como de números y estadísticas, y ya de aquí pasaremos al Furero, ¿sí? Porque pues si no quedaría, de por sí van a quedar varios videos y bastante extensos. Si hago el sitio web completo son muchas secciones. Entonces nos vamos a ahorrar básicamente tres secciones, estas últimas tres. Y de hecho el footer, yo creo que de acá simplemente se realizaría el copyright del final. No vamos a hacer toda esta parte del menú de navegación inferior. ¿Listo? Entonces pues nada, vamos a empezar con el header. Bien. Antes de continuar con las secciones en el código, quiero explicarles acá un poco cómo vamos a dividir el sitio, ¿sí? Sus principales contenedores y contenidos. Entonces, como primera instancia, y como vimos en el primer video de este canal, todo sitio web está dividido en tres partes principales. Lo que vendría siendo el header o la cabecera, que vendría siendo en este diseño esta sección hasta acá, la cual nos está conteniendo el menú, que sería este, ¿cierto? Que es nuestra barra de navegación, y la sección del giro, que sería toda esta sección que encontramos acá. Esta sección giro contiene una imagen y a su vez contiene una sección que es de textos. Estos textos los podríamos dividir
en el título, el párrafo y los botones. Eso vendría siendo nuestra sección del header. Pero ¿qué otras secciones encontramos según lo que hemos visto en los anteriores videos? Bueno, pues también tendremos la sección main o sección principal, que es donde estarán todos los contenidos del sitio. Básicamente serían todas estas regiones, todas estas secciones vendrían a estar dentro del contenedor principal o contenedor padre main. ¿Listo? Hasta acá. Y por último tendríamos nuestra tercera sección, que sería el footer o pie de página, que es esta partecita que tiene el mapa de navegación del sitio y datos de información de contacto. Entonces aquí tendremos nuestras tres secciones o contenedores principales. El header o cabecera, que como les acabo de mencionar siempre contiene la barra de navegación, que está compuesta por el logo y los ítems del menú, y una sección que se conoce como giro o bienvenida, en la que generalmente lo que se hace es dar contexto del sitio web en el que estamos navegando actualmente. ¿Listo? Entonces nuevamente, sección header o cabecera, sección main, que vendría siendo todo nuestro cuerpo de la página, todas las secciones de contenido, y por último tendríamos nuestra tercera sección, que sería el footer o pie de página. ¿Ok? Ahora sí vayamos al código. Entonces, como ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, simplemente debo arrastrar mi carpeta website al editor de código, al entorno de trabajo, o en su defecto hacer File, Open Folder y buscar la carpeta. ¿Listo? Nuevamente la carpeta, ¿cómo me quedó a mí estructurada? Tengo pues los archivos que descargué del Drive, al cual ustedes, como ya les he mencionado, tendrán acceso. Creé una carpeta de imágenes que bien podría llamarse imágenes completamente, no IMG, sino imágenes o multimedia o assets, en la cual dejé simplemente los recursos que vamos a utilizar en el sitio. Fuera de esta creé la carpeta CSS, dejé el archivo del diseño de la página, que si quieren visualizarlo de mejor manera, como lo estoy haciendo acá en el navegador, simplemente lo que hacen es arrastrarlo acá. Acá aparece una flechita que indica que va a abrir una nueva pestaña y listo. Aquí podremos hacerle zoom, utilizar para sacar la paleta de colores, lo cual también lo voy a explicar, entre muchas otras cosas. Por otro lado tenemos el archivo de colores, color primario, secundario, la fuente primaria, la fuente secundaria, y tendremos el archivo con los textos, con la información del sitio para que no tengamos que escribir nada, sino simplemente donde sean textos, copiamos, pegamos y seguimos con el código, que es lo que nos interesa. ¿Ok? Bien, entonces nuevamente ya arrastré mi carpeta hacia mi entorno de trabajo. Voy a crear entonces mi archivo index. Acá debajo de todos los elementos doy doble clic y escribo index.html. Para las personas que de pronto no han hecho los videos hasta este punto, les recomiendo revisar en el canal. Existe una lista de reproducción que se llama Desarrollo Web desde cero. Allí estará el orden en el que deberían ver los videos para llegar a este punto, para que comprendan todo lo que hemos hecho anteriormente, todos los ejercicios de HTML, de CSS, de Flexbox, de Responsive. Todo eso se ve compilado, por así decirlo, en este ejercicio final. ¿Listo? Aprovecho de una vez para mencionar que posteriormente empezaré con una nueva serie de videos. Estos videos ya cerrarían lo que sería el desarrollo web desde cero. Empezaríamos ya a trabajar Bootstrap y JavaScript. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. En nuestro archivo index pues vamos a sacar la estructura básica de HTML5, HTML 2.5 y la tecla tabular. Continuando, entonces tenemos nuestra etiqueta title, que es la que nos define, ¿cierto?, el título del website en la pestaña del navegador. En este caso le vamos a poner el nombre que tiene el logo, el cual es Transmax. Entonces acá sería tal cual Transmax. ¿Ok? Vamos a abrir nuestro archivo en el navegador. Aquí ya nos tiene que haber aparecido en la carpeta. Recuerden que siempre tener en cuenta cuál es la extensión de nuestros archivos. Si están en Windows 10, Vista, y acá les dice elementos ocultos y también extensiones de nombre de archivo. Seleccionamos esta opción para que nos aparezca el punto y la extensión. Vamos a abrir el archivo en el navegador. Ya nos está apareciendo aquí el Transmax. Perfecto. Vamos a enlazar también de una vez nuestra hoja de estilos. Entonces recuerden que siempre va dentro de la etiqueta head, después del title.
Allí ponemos primero el nombre de la carpeta que lo va a contener, que sería css, slash, y el nombre del archivo, que si bien no lo hemos creado, pues vamos a decir de una vez que se va a llamar style.css. Voy a copiar el nombre del archivo, abro la carpeta, le doy aquí clic en la opción de New File y Control V. Listo. Nuevamente, siempre acostumbro a verificar que nos haya quedado bien enlazado un documento con el otro, ya que en ocasiones podemos tener errores de digitación. Entonces voy a decirle aquí que va a tener un background black. Guardo, actualizo y ahí estará bien, lo que significa que nos quedó bien enlazado. Borro y listo. Empecemos entonces a hacer nuestro contenido, nuestra arquitectura de HTML. ¿Ok? Entonces, como lo estábamos viendo, tenemos tres secciones principales, nuevamente header, main y footer. Entonces empezaremos por definir esas secciones. Header, con la etiqueta que existe para ello, voy al final, enter. Main, voy al final, enter. Y footer. Aquí ya tendríamos nuestras tres secciones o nuestros tres contenedores principales. Recuerden que siempre debe estar dentro de la etiqueta body, que es la que nos define todo lo que va a aparecer en nuestro sitio web, en nuestro navegador. Dentro de header, ok, entonces ya vamos a enfocarnos aquí específicamente en el header, en el diseño de nuestra cabecera. Tenemos entonces como primera medida la barra de navegación, la cual contiene un logo y un menú. Perfecto. Entonces dentro del header lo primero que voy a hacer es crear la etiqueta nav, que es para la barra de navegación. A esta etiqueta nav le voy a crear dentro, entonces voy a dar un enter. Fíjense cómo automáticamente el editor de código nos está identando. ¿Qué significa identar el código? Que nos muestra o nos indica qué contenedor es el padre y qué elementos están dentro de dicho contenedor. Aquí podría separar un poco las tres secciones, header, main y footer. Dentro del header creé ya la barra de navegación. Ahora voy a crear un div con el ID o numeral logo. Le doy tabular y me crea el div con el atributo ID logo. Dentro del logo, bueno, creo que aquí podríamos hacer algo más. Y es que si se alcanzan a dar cuenta, y esto va para todo el sitio web, aunque las secciones están diseñadas a un 100%, es decir, aquí la cabecera, incluso fijémonos solo en la barra de navegación, el color blanco de fondo de esta barra, está al 100%, ¿verdad? Pero sus contenidos mantienen un margen que está centrado. Si se dan cuenta, todos los contenidos del sitio, o la gran mayoría, respetan esa línea imaginaria que yo podría trazar acá con una regla, lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, aunque aquí tengamos esta región que nos indica que la idea de este sitio es que sus contenidos estén centrados, sin importar si sus contenedores se tienen que adaptar a diferentes tamaños de pantalla, el contenido va a tener un ancho máximo, lo que hablábamos de los max widths. Fíjense que todo mantiene como una especie de línea imaginaria. Fíjense, aquí podríamos seguir marcando esa línea. Si la viéramos acá sobre el diseño, voy a ocultar todas estas divisiones que creé. Yo podría acá utilizar una regla en Photoshop y podríamos darnos cuenta que cerca del 90 o más por ciento del contenido del sitio, excepto esta región, se encuentra dentro de estos límites. Entonces debemos crear un contenedor para definir esos límites. ¿Ok? Entonces, antes de crear el logo, voy a crear aquí un div que va a tener la clase class container. Recuerden, esa clase container se va a encargar de centrarnos el contenido a un ancho definido, un ancho máximo. ¿Listo? Ahora sí, dentro del container voy a crear entonces una fila, punto fila. Y dentro de la fila, ya ahorita hablaremos de la fila, si de pronto no han visto el video de Flexbox, les recomiendo que lo miren para que no estén perdidos en este caso. ¿Por qué estoy creando una fila? Bien, volvamos aquí a nuestros contenedores. Como les expliqué en el video de Flexbox, para cada vez que vayamos a tener columnas dentro de un sitio web, debemos partir de un contenedor padre que sería, por así denominarlo, una fila. Como si estuviésemos trabajando con Excel, ¿cierto? Entonces, para que existan las columnas o las celdas, previamente deben existir las filas para poder que existan lo demás. Entonces, nos vamos a enfocar ahora simplemente en la barra de navegación. Acabamos de crear la etiqueta nav, la cual sería esta completa del 100%.
Luego dentro de esa etiqueta nav, tenemos la etiqueta nav, luego dentro de esa etiqueta nav creamos la clase container, que es la que se va a encargar de mantenernos nuestros contenidos en un ancho máximo, que ya definiremos, podría ser 1200 o 1300 píxeles. Listo, ese contenedor se encargará de eso. Luego creamos otro contenedor que sería la fila, que bien podría ser el mismo container, pero la idea es irlos acostumbrando a más o menos cuál es la estructura que utiliza Bootstrap, pero no los voy a enredar ahorita con eso. Nuevamente, entonces tendríamos este primer contenedor, que sería la barra de navegación o la etiqueta nav, que va a ir al 100%. Luego tenemos este otro contenedor que se va a encargar de mantenernos nuestros contenidos centrados. Luego tendríamos la fila, que la acabamos de crear, la cual va a contener dos columnas. Una columna para el logo, que sería esta sección de acá, y otra columna para la barra de navegación, que sería esta sección de acá. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ya tenemos la barra de navegación, el container, la fila. Ahora vamos a crear un div para el logo. ¿Cómo creamos los logos o qué funcionalidad tiene un logo? Cuando ingresamos a cualquier sitio web, la funcionalidad, por ejemplo, piensen en YouTube, están viendo un video y ¿qué pasa cuando le damos al logo de YouTube? Nos redirecciona al home, al index o a la sección principal del contenido. Por ende, los logos son un botón de redireccionamiento. Esa etiqueta es la etiqueta A de hipervínculo. Y acá lo que vamos a hacer es redireccionar sobre este mismo archivo que sea un index.html. Y pues si fuese un texto o para una barra de navegación podría escribir home, pero en este caso como es el logo, lo que voy a hacer es poner precisamente la imagen del logo. Entonces por acá escribo mi etiqueta, dentro de la etiqueta A, escribo mi etiqueta img tabular y pongo la ruta, nuevamente la carpeta de imágenes, img, slash, y allí selecciono el logo. Recuerden que siempre debemos poner el texto alternativo, que sería en este caso logo. Fíjense cómo la etiqueta, voy a ocultar este panel de la izquierda con control B. Fíjense cómo tengo la imagen, la etiqueta de imagen dentro de la etiqueta A. Acá está el cierre de la etiqueta A, la apertura, y dentro de ello se encuentra el logo. Perdón. Guardo, actualizo y listo. Ya tenemos por acá el logo. Entonces, si fuéramos eliminando, podríamos decir que ya tenemos el contenedor padre, que es la barra de navegación. Luego tendríamos el container, que nos va a ayudar a centrar los elementos. Dentro de ese container tendríamos la fila, que es para aplicar el flexloss y poder tener dos o más columnas. Y dentro tenemos las dos columnas, que sería el contenedor del logo y el contenedor del menú, que es el que vamos a hacer ahora. Entonces, fuera del div id logo, fíjense que si yo le doy clic sobre el div, me muestra dónde cierra. Entonces, sin salirme de la fila, a este div voy al final, enter, y creo el siguiente, que sería un UL, una lista desorganizada para crear la estructura del menú. La estructura del menú es siempre la misma o muy básica. UL, lista desorganizada, LI, ítem de lista, y la etiqueta A de hipervínculo para que nos genere los hipervínculos. Por ahora en todos los href vamos a dejar numeral. Y en el texto vamos a hacer una pequeña fusión de las secciones que ya están definidas en este diseño, las cuales serían Home, Portafolio, Servicios, Blog. Entonces vamos a hacer Home, dentro, ojo, dentro de la etiqueta A. No vayan a escribir el texto por acá, que ya me ha pasado en algunas clases, y después me están diciendo que no funciona el hipervínculo. ¿Por qué no funciona? Pues porque el texto no lo ponen donde debería estar, que sería acá, dentro de la etiqueta A. Cada ítem de lista será un ítem del menú, por ende debo copiar los LI, control V, control V, control V, nuevamente a Home, Service. Estos son los únicos textos que no están, de resto todos los textos están. Service, Portfolio, Blog. Vamos a crear un último. Contacto. Por acá, contacto. Y podríamos crear este botón principal que dice Connect with Use. Ok. Ese lo vamos a dejar para explicar algo que son los pseudo elementos y los pseudo clases, perdón. Acá le voy a poner entonces el texto que era ¿qué? Connect
Uy, Dios. Listo, ya tendríamos entonces el logo y los contenidos de la barra de navegación. Perfecto, así nos tiene que quedar. Recuerden que el HTML solo define la estructura y el contenido. El CSS es la que ya a partir de diferentes propiedades podemos hacer que estos estilos, nuestro HTML se vaya viendo similar o igual al diseño que estamos utilizando como guía. Entonces ya tendríamos esta primera parte que sería la barra de navegación. Ahora vámonos con el giro o sección principal. El giro entonces estaría dentro de la barra, dentro de la cabecera, ¿cierto? Definimos según esto. Voy a volver a mostrar por acá entonces todas las regiones que tenía definidas. Entonces decimos que todo esto es la cabecera o el header, ¿cierto? Dentro de esa cabecera o header tenemos entonces lo que vendría siendo la sección del giro, que sería este rectángulo que estamos viendo acá. Esta sección del giro contiene simplemente un contenedor, el cual tiene un título, un párrafo y dos botones. Entonces, pero ojo porque esta sección sigue estando dentro del header, pero fuera de la barra de navegación. Entonces acá lo que yo hago, generalmente cuando ya terminé un HTML, minimizo esa sección desde acá de la parte izquierda para que no me estorbe de pronto. Y acá voy a trabajar entonces, podría hacer otra etiqueta div, no se recomienda utilizar tanto la etiqueta div, pero bueno, también estamos aplicando la semántica correctamente en otras etiquetas. Entonces acá voy a utilizar un div y le voy a agregar el ID giro. ¿Cómo usar o cómo saber cuándo utilizar IDs y cuándo utilizar clases? Piénsalo muy sencillo. Si es un elemento que se va a repetir, nómbrenlo con una clase. Si es un elemento único, nómbrenlo con un ID. En este caso solo vamos a tener un giro, por ende lo puedo nombrar con un ID. Esta imagen va a estar como el fondo de esa sección giro. Por ende simplemente vamos a enfocarnos en la sección del contenido, del párrafo, el título y los botones. Dentro de esa sección giro también vamos a tener nuestro elemento container, entonces .container para crear un div con la clase container, y dentro de él simplemente ahora sí vamos a empezar con los contenidos. Entonces sería un h1. Recuerden que por archivo HTML o por página solo deberíamos tener un h1. Y aquí ya empezamos entonces a utilizar nuestro archivo de textos que se llama info. Entonces copio el info que va en el h1, control V. Según el diseño, pues tiene un salto de línea después de logistics. Entonces acá recuerden que con dar enter no funcionan los saltos de línea, no es como si estuviéramos en Word. Si yo quiero generar un salto de línea, debo escribir mi etiqueta BR. Esto pues ya lo expliqué en los videos anteriores. Listo, ya tenemos entonces el título. Ahora vámonos con el párrafo. Acá está después, es este texto lorem. No es igual al del diseño, pero pues me dio pereza escribir tanto. Simplemente conté cuántas palabras eran y creé los textos lorem con esa cantidad de palabras. Entonces ahí ya va a estar quedando igual al diseño. Luego trabajaremos lo que son los dos botones. Si se dan cuenta, en el diseño tenemos como por así decirlo dos estilos en los botones, un estilo principal y un estilo secundario, o bien los dos botones podrían ser de este mismo estilo y así se visualizarían al hacer el hover sobre estos, ¿no? Podría tratarse, pero vamos a hacer en este caso dos botones diferentes. Entonces voy a crear aquí una etiqueta button que va a tener el texto. Acá está. Explorar más. Le voy a agregar la clase botón btn primario, botón primario, para aplicarle los estilos. Y voy a crear un segundo botón, button, que ese tiene el texto de este que está acá. No voy a empezar aquí a inventar las traducciones o las pronunciaciones, ya saben que soy malo para eso. Class por acá, y a este le voy a poner btn, pero ya no va a ser primario sino secundario. Botón primario, botón secundario. Y listo, con eso terminaríamos los contenidos de esta primera sección cabecera. Vamos entonces a aplicarle los estilos a dicha sección. Perfecto. Entonces, como primera medida vamos a invocar unos estilos que son los estilos base o los estilos de receipt. Como primera medida vamos a invocar el selector. Invocar, creo que esa palabra no aplica mucho para esto, pero ya la tengo como muletilla. Vamos a llamar el selector HTML, que es el contenedor padre, y le voy a decir
box sizing border box. Esto nos permite que de las dimensiones que le demos a los diferentes contenedores, si le apliquemos un padding, no se aumente. Por ejemplo, si a un contenedor le digo 1000 píxeles y no utilizo esta propiedad box sizing con el valor border box y le digo padding de 30, ya no va a tener esos 1000 píxeles, sino va a tener de ancho 1060, porque toma los 30 píxeles de un lado, los 30 píxeles del otro. Acá lo que le estamos diciendo con esta propiedad box sizing border box es que mantenga o respete el modelo de caja, en el que si el ancho ya dice que es de 1000 píxeles y le digo un padding, debe tomar esto como relleno o margen interna sin aumentar las dimensiones que ya le hayamos definido. Box sizing border box. Bien, esto por un lado. Ahora vamos a definir a partir del pseudoelemento root, el cual nos sirve para definir variables. En este caso vamos a utilizar variables de color. Para crear variables simplemente le decimos guión, le damos el nombre de la variable. En este caso le voy a decir primary-color, color primario. Va a ser igual a que, bueno, pues tenemos un archivo con los colores. Acá está, primary color. Copio el hexadecimal, control C, vengo por acá, control V. Voy a crear el color secundario, entonces secondary color. ¿Esto para qué? Pues para cada vez que vayamos a utilizar los colores o la paleta de colores de este diseño, no tengamos que estar yendo al archivo y consultar cuál era el color primario, cuál era el hexadecimal del secundario, sino que simplemente aplicamos las variables. Ya de aquí en adelante, si necesito utilizar el naranja, escribo primary color; si necesito utilizar el azul, escribo secondary color. Esto también nos sirve para trabajar en tipo de plantillas. ¿Qué quiere decir? Que si más adelante tengo que estructurar un sitio similar, pero los colores son rojo y negro, pues acá vengo y reemplazo el color naranja por rojo. Todo el sitio me debería cambiar, lo que estaba en naranja en rojo, y lo que estaba en verde debería cambiarse a negro. Al finalizar el ejercicio, espero recordar y hacer ese cambio. Bien, tenemos entonces ya estos dos colores. También podríamos haber definido tamaños de fuentes, entre muchas otras cosas, pero creo que por ahora podríamos continuar desde acá. Por otro lado, voy a utilizar el selector asterisco, que invoca todas las etiquetas de HTML, y le voy a decir que les va a quitar las márgenes que traigan por defecto, tanto externas como internas, ¿sí? Como bien mencioné en el video de HTML, gran parte de las etiquetas, sobre todo las de texto, tienen algunas propiedades de márgenes internas y externas, también las listas y demás. Entonces, para evitarnos estar quitándolas a una por una, acá le estoy diciendo que todas las etiquetas van a tener un margin de 0 y un padding de 0. De esa forma nosotros estructuraremos los estilos pues como nos convenga. Vamos a guardar. Fíjense que aquí teníamos un espacio. Al momento que actualizo ya nos queda todo en ceros, porque les quité a todas las etiquetas las márgenes y demás. ¿Listo? Eso por un lado. Podríamos estar hablando también de las tipografías de una vez, ¿por qué no? Entonces las tipografías que voy a utilizar son de tipografía primaria. Aquí les dejo el enlace de Google Fonts directamente. Copio, control V por acá. Incluso ya las tenía aquí abiertas, pero bueno. Después de seleccionar la tipografía que quiero, bueno, un paso importante. Dado el caso que no quieran utilizar las que ya les dejé para el estilo del sitio, si quisieran utilizar otras, no sé, quiero utilizar esta Oswald, pues el proceso siempre es el mismo. Voy a Google Fonts, selecciono la tipografía que quiero. Si quiero revisar algo en específico, escribo aquí el texto, no sé, quiero ver cómo se ve mi nombre en todas las tipografías de Google Fonts. Entonces ahí, para poder seleccionar, digo listo, quiero esta Roboto, la selección. Y van a llegar a este mismo enlace en el que estamos ahorita. Esta WorkScience es la que se va a utilizar para lo que vienen siendo los títulos. ¿Qué debo hacer? Seleccionar desde los diferentes pesos. Acá desde 300, que es el light. Todas estas opciones hasta llegar al mayor peso que admitimos o se admite en la web, que es 700. Acá los estoy seleccionando, 600, 700, 700 italic, perfecto. Luego acá simplemente le voy a decir importar si lo queremos hacer en el CSS. Acá me aparece con una etiqueta style, esto no lo copiamos, ya lo expliqué en anteriores videos, solo lo que vendría siendo el import. Copio. Vengo por acá, lo recomendable es que esté siempre en las primeras líneas de código, entonces ahí ya está. Listo. Ahora vamos con la segunda tipografía, que es para los textos.
Voy a copiar el enlace. Recuerden que todos estos medios ustedes los tienen en la descripción de este video. Tengo que quitar, porque aquí me guarda unas cachés de las que ya había seleccionado en esta ocasión, entonces las voy a quitar. Si no les aparece este panel, se activa desde acá, ¿listo? Entonces aquí vuelvo a seleccionar desde 300, porque estas van a ser para los textos y demás elementos. Voy a copiar, selecciono. Nuevamente le voy a dar aquí en import, nuevamente copio el import sin los style de apertura y cierre, control C, vengo por acá y control V. Perfecto, ahora solo tenemos que decirle a nuestro archivo de estilos qué etiquetas van a tener esta primera tipografía y qué etiquetas van a tener esta segunda. Para eso, después del asterisco, voy a decir todo lo que sean H1, H2, H3, H4, H5, H6 van a tener esta tipografía. ¿Y cómo le defino esa tipografía? Acá mismo en la página, espero no la hayan cerrado, nos dice cuáles son las reglas de CSS para esta familia. Entonces la copio, font family, vengo por acá, le digo control V y listo. Todas las etiquetas del H1 al H6 van a tener esa tipografía. Y por otro lado, todo lo que sean los párrafos, las etiquetas de hipervínculo, las listas, los labels, los input y demás elementos que podamos llegar a definir, textarea, etcétera, van a tener esta segunda tipografía que vendría siendo la de Montserrat. Podríamos en cualquier momento invertir, decir que Montserrat fuera la de los títulos. Perdón, creo que copié la misma en ambos casos, Montserrat. Ahora sí, aquí está, Font Sans. Qué pena ahí la interrupción, no creo editar esa parte, no me demoré tanto tampoco. Ahora sí, tengo la de Montserrat y tengo la de los Word Sans. Guardo, actualizo y aquí vemos que ya nos cambiaron las tipografías. Ahí ya se están aplicando según lo que se definió. Perfecto. Ahora sí vayamos a empezar a estructurar el sitio.